que no es popular. Bueno, y como a veces los cargos viven de los votos, bueno, son hipotecas. Claro, el modo de solicitarlas a nivel general, bueno, varía, ¿no? Supongo según el tipo de licencia, pero en principio, ¿cómo sería el modo normal de solicitar la presentación de instancia en el registro del ayuntamiento, si es de urbanismo, en urbanismo, si es corresponde a sanidad o mercado en la concejalía que corresponda, o bien en el registro general del ayuntamiento, explicando lo que se va a hacer, acompañando la documentación que precise cada licencia y a esperar. Y esperar que la si está bien, le contestarán a uno que sí, o bien no le contestarán. Pueden decirle que falta documentación, entonces le comunicarán ese extremo y dándole un plazo para subsanar. Pero bueno, que en el registro general, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Ferrol, que era bueno, pues en la primera planta, según la entrada del propio ayuntamiento, allí mismo podría... Se puede presentar cualquier tipo de escrito. Muy bien. Un poco los plazos varían mucho para solicitarlo. En todo caso, supongo que antes de la realización de la obra, claro. La ley impone, o imponía, porque ahora ya yo también tengo mi duda, imponía que se debe presentar la licencia antes de iniciarse y esperar a la resolución antes, salvo que haya silencio. Y el silencio un poco... Pues hay dos tipos de obras. Las de obra, que es un poco la que más afecta a la gente, suelen ser dos tipos. Las obras menores, que tiene 2 meses para resolver el ayuntamiento, que son aquellas que no tienen una especial... Eso, cambiar una ventana, obras que no requieren proyecto técnico y tienen poca enjundia. Y las obras mayores, que sí ya requieren de un informe y un proyecto técnico, avalado por el colegio, donde sí es pues rehabilitación importante de una vivienda, edificación de una casa, eso hay que presentar al ayuntamiento y tiene el municipio 3 meses para resolver. Pero podríamos entender en ambos casos que si nada dice el ayuntamiento, que ahí sí que queda claro que podemos empezar. Sí podemos empezar, pero bien es verdad que el silencio, en el caso de que sean 2 o 3 meses, opera siempre que la obra que se pretende hacer se ajuste a la legalidad. Claro. Ahí está el kit de la cuestión. Si iniciamos la obra y después se demuestra que no se ajusta, hemos incurrido en una infracción urbanística. Para eso mejor entonces ir a un buen técnico, ¿no? Que se asegure de que todo está... Evidentemente, bueno, la persona que firma el proyecto que uno encarga, particular, también asume con su firma y con ese aval de que se ajusta al planeamiento. Evidentemente también nos está dando un apoyo legal que, si no se confirmara por el ayuntamiento y en último caso por los tribunales, daría lugar a una responsabilidad de ese técnico. De ese técnico que firmó con su... Incluso, supongo, si tiene el sello del colegio, algo tendría también. Algo también, alguna relevancia, aunque a veces se limita a confirmar muy pocos extremos, pero es un visado colegial que de algo servirá. Sí, porque ese visado sí que es muy distinto. Por ejemplo, quiero decir, el papel que desempeña el colegio de arquitectos es muy diferente al que desempeña, por ejemplo, el colegio de abogados. Efectivamente, que no se responsabiliza de nada. Que nada, efectivamente. Muy bien. Bueno, podemos hablar también del sentido de que tiene un aval en determinadas obras, supongo las mayores... Más que aval, fianza. Fianza. Tiene su lógica. Ronda, bueno, es un poco la previsión que el ayuntamiento, la valoración que hagan sus técnicos de los desperfectos que se pueda ocasionar con la obra. Hay varios tipos de avales, pero bueno, el más habitual, y vamos a centrarnos tal vez en este, que es el que a la persona normal le afecta, es cuando va a hacer una obra, puede dañar parte pues, de la acera, de la carretera. Entonces, en la previsión de que pueda quedar sin arreglo, se le pide esa cantidad como fianza. Si evidentemente lo ejecuta, deja todo de la forma en que lo estaba anteriormente, se le devuelve esa fianza. Pero o sea, tendría un sentido parecido al que la ley de arrendamientos urbanos exige al inquilino, ¿no? Efectivamente, viene a ser lo mismo. Por lo tanto, se entiende, ¿no?, que obviamente el ayuntamiento no puede hacer uso de ese dinero. No, es una cuenta de depósitos municipales y ahí tiene que estar bloqueado hasta que se podría disponer el ayuntamiento siempre que no se hubiera ejecutado los desperfectos que se hubiera ocasionado por esa persona. Bueno, como siempre, nosotros pensamos en lo peor y es que haya algún tipo de responsabilidad. ¿Por qué? Pues porque se ha ocasionado algún daño a terceros, porque la obra no sea legal. Y bueno, tenemos en la comarca pues casos, no vamos a citar pues para no herir ninguna sensibilidad, pero existen casos en la comarca de, sí, bueno, pues en fin, personas concretas con nombre y apellidos que han sido, pues, en fin, que están siendo sometidas a un proceso judicial por temas urbanísticos. Vamos a explicar, si te parece, Germán, de una forma sencilla, que en fin, que todo el mundo lo pueda seguir,
¿qué responsabilidad asumen cada una de las partes? Es decir, cuando se da una licencia, o cuando no se da, claro, pero en fin, en el caso de que se dé una licencia, intervienen, por una parte, unos funcionarios normales, vamos a decir, interviene también pues un interventor, el secretario, en algunos casos, el interventor, digo, secretario, el arquitecto municipal, todas esas personas. Si se acaba dando la licencia, ¿qué responsabilidad asumen en el caso de que se produzca algún tipo de irregularidad, daño, además? Evidentemente, cualquier técnico, o bien, sea en este caso, o bien el mundo arquitectónico o jurídico, asume la responsabilidad de lo que firma. No es lo mismo la responsabilidad de una valoración o interpretación que cuando claramente se vulnera el derecho y lo que se firma va de una forma dolosa contra la norma. En ese caso podría haber incluso, y hay personas condenadas por, cuando hay ese dolo, esa intención, y, de forma clara y manifiesta, se ha tergiversado la ley y se ha hecho un informe contrario a la misma. En ese caso hay, y de hecho hay personas ya condenadas, no de esta zona, pero en otros municipios, tanto políticos como técnicos, condenados por la vía penal. Nadie fueron a la cárcel, ¿no? Sí. Vamos a distinguir, porque obviamente la Tenemos el caso de Marbella, que es muy conocido. Sí, bueno, ahí ya sería un poco la paradigma, entre sí, comillas, del delito urbanístico, ¿no? Claro. Bueno, pero por ejemplo, en casos normales... O, bueno, ahora, cuando es una cuestión de interpretación, que efectivamente puede haberla diferente, y un técnico puede opinar una cosa y otro otra, y a lo mejor venir una autoridad superior o una autoridad judicial y decir algo distinto, ahí entiendo que no hay responsabilidad. O sea, ya sería es una cuestión de interpretación. En todo caso sería falta de diligencia, ¿no? Que se valoraría, ¿no? Si hay falta de diligencia ya entramos en otro... Estoy hablando únicamente de interpretación. Cuando hay falta de diligencia sí puede haber responsabilidad. Cuando el expediente no se tramita debidamente, en sus plazos, de forma correcta, se han omitido algunas cuestiones fundamentales, sí podría dar lugar por parte del funcionario a una responsabilidad, sí, bueno, no que sea civil en este caso. Porque no es un delito que exija necesariamente intencionalidad. Efectivamente, puede haber una actuación imprudente. La responsabilidad siempre es del funcionario y del político, o habría que variar según cómo es el sentido del informe. Es decir, cuando hay una irregularidad, ¿responden todos o depende en qué sentido ha sido el informe? Pues por ejemplo, si los informes fueron positivos, ahí el político hace una resolución negativa, a lo mejor quien se ha equivocado es el político y sí puede tener responsabilidad, o a la inversa. Pero si, por ejemplo, el político simplemente asume el informe técnico, ¿el político tendría responsabilidad? Normalmente no. Cuando es una cuestión técnica y está avalado por informes de peritos, ahí se libera de todo el político normalmente queda liberado. Porque se entiende que él no sabe de ese tema. Para eso están los técnicos, claro. Pero hay un caso que ocurre en muchos ayuntamientos, supongo no demasiada frecuencia, y es que el político, digamos que asume el costo si lo hubiese y dice, bueno, mira, me da igual que este informe ¿Quién va a pagar ese ayuntamiento? Ahí el político sería el que respondería. Y se han producido casos, supongo que en los que el político se acaba en la cárcel, ¿no? Sí hay políticos, sí. Claro, porque ahí sí que claramente la ilegalidad es de él, ¿no? Porque ha sido... Quien ha vulnerado todo, incluso se ha dictado a lo mejor la resolución que ha hecho el político contra todos los informes desfavorables de los... Y en caso intermedio, es decir, que el político asume el costo, digamos, de la operación, pero avalado por un informe externo, ¿ahí qué pasaría? Evidentemente, un informe, aunque sea del municipio, no necesariamente tiene que estar en la realidad o ser el más adecuado. A veces, con un informe externo, que eso se pide habitualmente, y si es razonado, si está justificado, podría servir. Entonces, y de hecho, quedaría liberado. Ha pasado muchas veces que se ha impugnado licencias. A lo mejor había informes desfavorables del ayuntamiento, pero se había pedido por parte del municipio uno externo, que decía lo contrario. El político utilizó o siguió la doctrina del informe externo, resolvió en consecuencia y los tribunales le dan la razón. Pero bueno, en caso de que hubiera irregularidad, ¿el que elabora el informe externo tendría responsabilidad o no? No. Repito, salvo que sea un informe absolutamente contrario a las normas más elementales de interpretación del derecho. Bueno, incluso habría falsedad documental. Efectivamente.
Muy bien, luego está el tema de las empresas constructoras, subcontratadas. Todas esas personas obviamente asumen la responsabilidad de lo que es la ejecución. Obviamente el diseño, la concesión no asume ninguna, claro. Ellos obviamente asumen de buena fe que ahí todo se ha dado de forma regular, ¿no? Evidentemente, una vez que la constructora tenga la licencia, toda actuación está amparada por... O sea, supongo que la empresa concesionaria ni siquiera llega a ver la licencia, claro. Él asume que la hay, ¿no? O llega a pedir... Tendría que pedir, o debería de pedir la licencia. Sí. Si no la pide, evidentemente puede también acarrearle su responsabilidad. O sea, que ahí, y las subcontratadas deberían actuar en consecuencia y también pedir que haya una licencia. Porque efectivamente habría, o sea, en cascada. Bueno, y luego el beneficiario de la obra podría algún tipo de responsabilidad. También, evidentemente. Si sabe todo el... Beneficiario por quién, o sea, ¿a quién entendemos? Digamos el que luego va a disfrutar de la obra en sí. El promotor. Sí. El promotor también tiene responsabilidad. También habría responsabilidad. Bueno, vamos a hacer una pausa, la pausa habitual que hacemos en Abogado Responde, y seguimos con, yo creo que estas interesantes cuestiones relacionadas con el mundo del ayuntamiento. Estamos aquí en el Abogado Responde.